Hola, hola, nos vemos de nuevo, nos encontramos otra vez. Hoy para empezar a compartir temas que son muy largos, que de alguna manera, primero que nada, quisiera hacer una salvedad de memoria, y espero no equivocarme mucho, en el sentido que hay libros que están incluidos dentro de los libros históricos, de acuerdo al canon cristiano, que de acuerdo al canon hebreo no existen, como por ejemplo, para no correr muchos riesgos, el libro de Judith en la Biblia hebrea no existe, los libros Macabeos 1 y 2 al igual no existen dentro del canon hebreo, si no me equivoco Tobías tampoco existe, pero que obviamente no existe dentro del canon, es decir, no fueron aceptados para ser incluidos, pero existen. Y no son libros que podríamos decir, por usar una palabra vulgar, truchos. No. Son libros que realmente existen. Por ejemplo, me viene a la memoria, Eclesiástico es un libro que no existe dentro del canon hebreo, como tampoco existe Sabiduría, el cuarto libro que se le atribuye al rey Salomón. Pero no dejamos de estudiar de ellos, no dejamos de utilizarlos como enseñanza y muchas veces los tomamos en consideración. Pero sepan ustedes que dentro del canon hebreo no están. Ahora sí, entonces, vamos a tomar una clasificación de lo que son los libros históricos, empezando por algo que vimos la semana pasada, pero que seguramente hoy lo vamos a intensificar, que es el primer libro post-Torá, es decir, el primer libro después de Deuteronomio, es decir, el quinto de los libros de la Torá. El primer libro es Josué, que algo vimos la semana pasada. Hoy seguiremos viendo algunas cosas de él. Luego de Josué aparece, y yo estoy tomando en consideración lo que tengo en el canon hebreo y espero coincidir con el cristiano, Jueces. Jueces es una palabra que uno podría suponer en el mundo de hoy que son abogados y que están en tribunales y haciendo lo que hacen los jueces, pero no es este el caso. Solamente es un nombre que en aquella época, estamos hablando de muchos miles de años atrás, tenían la función, esos seres humanos que tal vez eran tan simples como puedo serlo yo, que se ocupaban fundamentalmente de conducir a la gente, pero principalmente eran guerreros. Es decir, cuando por X circunstancia eran atacados por algún pueblo, no enemigo, sino diferente, yo ahora voy a tratar de explicar por qué no quiero usar la palabra enemigo, entonces iban a buscar a alguien en particular que los iba a rescatar, salvar, hacerle ganar el combate o la guerra, y que luego desaparecía, a tal punto que tenemos varios jueces dentro de los enumerados, como por ejemplo el más famoso quizá, Sansón, Shimshon en hebreo, y tenemos también una mujer, Débora, que también ocupó un lugar importante dentro de la nómina de los jueces. Y así tenemos distintos y variados seres humanos que el texto los relata como que son en algún momento buscados, en algún momento se presentan ellos voluntariamente para ordenar a los seres humanos que estaban allí y salir al combate habiendo sido agredidos. ¿A quienes de alguna manera ordenaban? Tenemos que tener en cuenta que los seres humanos que fueron conducidos primero por Moisés y luego por Josué eran nómades. Seres humanos que caminaban por el mundo, no tenían idea de muchísimas cosas y menos de guerrear. Por lo tanto, aparecía el juez, los ordenaba
daba instrucciones, decía qué tenían que hacer y salían al combate. Y concluido el combate, que generalmente ganaban, el juez desaparecía. ¿Por qué aparecían estos problemas? Hay un eje vector dentro de lo que es Josué, lo que es jueces, y luego lo veremos con Samuel 1, Samuel 2, Reyes 1, Reyes 2, o para decirlo como me enseñaron en el mundo cristiano, 1 de Reyes y 2 de Reyes, 1 de Samuel y 2 de Samuel. Los seres humanos, y no me animo a usar la palabra pueblo aún, si bien debían haber sido así, pero no lo eran. Eran seres humanos que estaban a la sazón juntos en algún lugar o caminaban juntos porque formaban parte de una tribu, pero como pueblo les faltaba bastante. Pero el eje vector de todos estos libros era el desarrollo de la fe en Dios. Es decir, los libros que acabo de mencionar tienen como objetivo fundamental hacer que aquellos seres humanos entiendan lo que era el monoteísmo, y no solamente entiendan lo que era el monoteísmo, sino que dejasen todo lo que era el politeísmo y la cultura de los pueblos con los cuales se encontraban en el camino, que eran muy diferentes, porque tenemos que saber que los pueblos que estaban establecidos ya habían tal vez construido una ciudad, pero si no habían construido una ciudad, no eran nómades. Había una diferencia sustancial entre los pueblos con los cuales se encontraban aquellos seres humanos que habían salido de la esclavitud, que habían nacido en el desierto. Unos caminaban nómades con lo que la cultura nómade implica, o sea, nada que podría decirse importante, a diferencia de los otros pueblos que ya estaban establecidos y quizá habían construido algunas que otras ciudades, con templos y con lugares ya sólidos y establecidos, y no vagaban por la tierra. Culturalmente eran muy diferentes. Por ello necesitaban una guía, necesitaban alguien que los eduque y sobre todo, ir desarrollando su fe en Dios, que muchas veces no lo hacían. Luego de los jueces aparecen, como dije recién, 1 de Samuel, 2 de Samuel, 1 de Reyes y 2 de Reyes. Y acá aparecen seres humanos como Samuel, como los reyes, como posteriori los profetas, que son seres humanos que de acuerdo al texto son de creyentes que han depositado su fe en Dios y que circunstancialmente no solamente conducen a esos seres humanos, sino que también se ocupan de la educación de ellos y de establecer normas de conducta para que puedan convivir. Situación esta muy difícil, nueva para ellos, porque no sabían convivir. Estaban hasta ahora caminando y caminando de un lugar a otro, ya inclusive en la tierra que Dios les había prometido, pero necesitaban establecerse y aprender a vivir en una ciudad o en un lugar establecido y convivir con el otro. Implica, tal vez, alguna de las cosas que todavía tenemos que aprender hoy en el año 2018, implica el respeto, implica el saber que el otro es tan importante como cada uno de ellos y muchas otras cosas que aún no habían aprendido. Y ahí comienza con Samuel la aparición del primer rey. ¿Por qué? Porque el pueblo le decía a Samuel, que era de alguna manera el conductor, le decía que querían tener un rey como tenían los otros pueblos que eran vecinos de ellos. Y Samuel ahí se dirige al comienzo del libro, se dirige a Dios y le dice que por qué motivo el pueblo o estos seres humanos están requiriendo un Dios, porque seguramente, dice Samuel a Dios, no me quieren a mí. Y Dios le dice, no te preocupes, no es a vos que no te quieren, sino que es a mí que no me quieren. Y es por ello que quieren un rey como todos los otros pueblos. Y ahí comienza Samuel a designar al primer rey, que es Saúl. Luego de la muerte de Saúl aparece David como
el rey que sigue, y así sucesivamente vienen ciertas, no sé si dinastías, pero ciertos seres humanos que vienen reemplazando a cada uno de aquellos seres humanos que habían designado previamente. Las guerras fueron motivos importantísimos dentro de la historia de estos seres humanos. Estaban, no voy a decir constantemente, pero muchísimo tiempo estuvieron en guerra con los pueblos vecinos. A tal punto, por ejemplo, que el gran templo de Jerusalén no fue construido por David, el segundo rey, sino por su hijo Salomón, porque dicen nuestros maestros que David no tuvo tiempo para hacer nada porque estuvo casi todo el tiempo en guerra y no era merecedor de construir el gran templo para Dios. Y después aparecen personajes que tienen libros dentro de la Biblia, los profetas grandes o los profetas mayores, Isaías, Jeremías, estoy traduciendo del hebreo al castellano y me cuesta trabajo, y Ezequiel, Jeremías. Distintos profetas, que puedo decir rápidamente, que no tenían ninguna característica especial para que los llamásemos de esa manera. Eran seres humanos como nosotros, pero una gran fe depositada en Dios y seres humanos que clamaban fundamentalmente por justicia. Eran seres humanos que se presentaban delante del rey que les tocó vivir a cada uno y que eran capaces de decirle cosas que nadie se hubiese atrevido a decirle a un rey, pero estos seres humanos, profetas, le decían a los reyes lo que entendían adecuado porque tal vez procedían inadecuadamente aunque fuesen reyes. El más conocido dentro de los profetas que no tiene un libro se llama Natán, cuando se presenta delante del rey David y le dice, hace una parábola de algo que él había hecho y que de alguna manera le estaba diciendo lo que hiciste estaba muy mal. Y luego hay otros profetas menores, pero que de vuelta no son aquellos que pueden decir qué es lo que va a pasar dentro de 100 años, no, sino que son seres humanos que, imbuidos en su fe en Dios, hablan, dicen y fundamentalmente son buscadores de justicia entre toda la gente, y en especial a los mandatarios.